Buenos días. La verdad que el pueblo de Dios está gozoso aquí, ¿verdad que sí? Grandemente nos hemos disfrutado este congreso litúrgico. Gracias a todos por participar y al igual también gracias a los organizadores del mismo. Será una primera experiencia que debe seguirse. Tenemos esa necesidad de formarnos en la liturgia y ya habrán diferentes resonancias de este congreso en sus parroquias y en sus diócesis. Así es que gracias a ustedes por estar aquí. Un aplauso para ustedes mismos también, que desde lejos nos acompañan. Pues en esta tercera ponencia vamos a compartir con ustedes el tema sobre la oración litúrgica en los sacramentales y en la religiosidad popular. Dos temas muy interesantes que parten de la fe sencilla y humilde de las personas, pero que poco a poco se va haciendo un poco complejo y también es muy amplio estas dos realidades. A diferencia de los sacramentos, que son 7, el radio de evolución de los sacramentales es mucho más abarcador y difícilmente definible e incalculable. A su vez, en la religiosidad popular, con sus múltiples manifestaciones, se entrelazan aspectos culturales, sociales y religiosos, dando como resultado, en muchos de los casos, expresiones mágicos religiosas que en múltiples ocasiones cruzan la frontera de una auténtica espiritualidad litúrgica. Por el tema que nos toca abordar, vamos a dividirlo en dos partes. En una trataremos el tema de los sacramentales y por consiguiente en la otra el tema de la religiosidad popular, porque ambos aspectos a la liturgia, entre comillas, podríamos decir son un poco armonizables, pero que a la vez también son casos que antagónicamente en algunos de ellos hace referencia a este aspecto. Pues iniciamos diciendo que la sacramentalidad de la Iglesia no queda agotada en los sacramentos. Ya en el primer ponencia le hablaban de este aspecto, ¿no?, de la sacramentalidad. Pues esta no queda agotada en esta realidad de los 7 sacramentos. Existen otras acciones sacramentales que no son precisamente estos, pero que tampoco están separadas de ellos. En efecto, los sacramentales, en su forma de expresión, muy distinta de los sacramentos, pero que están estrechamente relacionados. Muy bellamente, así lo expresa la Sacrosanto Concilium en el número 16, cuando dice: así, la liturgia de los sacramentos y los sacramentales hacen que los fieles bien dispuestos, casi todos los acontecimientos de la vida sean santificados por la gracia divina que emana del misterio pascual de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, de quien reciben su poder todos los sacramentos y sacramentales, y que todo uso honesto de las cosas materiales puedan estar ordenado a la santificación del hombre y alabanza de Dios. En efecto, estas dos realidades, sacramentos y sacramentales, impregnan los acontecimientos de la vida cristiana. En consecuencia, vemos como una madre embarazada, con mucha devoción y esperanza, se acerca al ministro sagrado para pedir la bendición por su criatura que va a nacer. Esta, posteriormente de haber nacido, es llevada al templo para presentarla, ¿verdad? Y luego comienza un camino en el cual se adentrará en vivir los sacramentos, bautismo, confirmación, primera comunión, en fin.
Y al final también de su vida, esta misma persona que fue llevada en el vientre materno para ser presentada, también esta misma persona será llevada al momento de su muerte para recibir la santa sepultura. A su vez, el pueblo de Dios pronuncia una bendición agradecida antes de comer los alimentos. Me imagino que lo hacen, ¿verdad que sí? En agradecimiento a Dios. Busca la bendición, adquirir una vivienda o adquirir un vehículo ante un nuevo proyecto de negocio. Busca la bendición ante proyectos agropecuarios, entre otras muchas realidades que son parte de nuestra existencia. En consecuencia, los acontecimientos de la vida buscan ser santificados por la gracia divina, no viendo esto como una acción mágica o revalorizando su valor espiritual. Por el contrario, los sacramentales reciben toda su fuerza del misterio pascual. Y es que los sacramentales parten de las realidades humanas para conducirlas a Dios y ordenarlas en proyecto espiritual y material del hombre. Bien lo expresa el Concilio Vaticano II en su número 60, en la Sacrosanctum Concilio número 60. La Santa Madre Iglesia instituyó, además los sacramentales. Estos son signos sagrados creados según el modelo de los sacramentos, por medio de los cuales se expresan efectos entre los que adquiere un carácter espiritual, obtenidos por la intercesión de la Iglesia. Por ello, los hombres se disponen a recibir el efecto principal de los sacramentos y santifican las diversas circunstancias de su vida. Como primer punto de este numeral, anuncia que los sacramentales fueron instituidos por la Iglesia. Muy bien cierto que pueden haber nacido desde la práctica de la fe sencilla del pueblo de Dios, pero la Iglesia misma también lo ha asumido a su realidad. En efecto, en la celebración de los sacramentales se hace presente la acción de la Iglesia que actúa y obra en Cristo. Son obras de la Iglesia, provienen de su intercesión. Por ello decimos que obran de tal manera, una palabra latina que decimos nosotros, ¿verdad? Opera operantis ecclesiae, que obra a la vez, a través y por medio de la Iglesia. En cambio decimos que los sacramentos actúan ex opera operato. En efecto, los sacramentales no confieren la gracia del Espíritu Santo a modo de los sacramentos, pero por la oración de la Iglesia preparan a recibirla y disponen a cooperar con ellas. Bien lo vemos expresado en este banner. De un lado tenemos acciones sacramentales, al igual también una acción litúrgica como es la oración de rezo, la liturgia de las horas, y cómo apuntan ellas todas al sacramento, en especial al sacramento de la Eucaristía, ¿no? No pueden mirar aquí, ¿no? Como ellas nos disponen, preparan y prolongan los sacramentos. En consecuencia, los sacramentales tienen como finalidad la santificación de las personas y de las cosas, respondiendo siempre a las necesidades del pueblo cristiano. Muy claramente lo expresa el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 1668, cuando proclama: los sacramentales han sido instituidos por la Iglesia en orden a la santificación de ciertos misterios, de ciertos estados de vida, de circunstancias muy variadas para la vida cristiana, así como el uso de las cosas útiles al hombre. Estos responden
a las necesidades, a las culturas, a la historia propia del pueblo cristiano, de una religión y de una época. Por eso vemos una variedad grande de sacramentales entre un pueblo y otro. O inclusive nosotros aquí en nuestro país, esta mitad de isla que es pequeña, como también vemos expresiones sacramentales y al igual también de la religiosidad popular, diferentes entre una región y otra. Nos marca, no solo el ser aguilucho liceísta, nos marca también, ciertas expresiones religiosas de manera distinta. Por consiguiente, los sacramentales no confían en la gracia de los sacramentos. En cambio, nos disponen y preparan a recibir a unos casos y en otros nos ayudan a vivir esa gracia recibida en el sacramento y de cierta manera nos prolonga para ello. Porque al momento nosotros, de hacer una acción sacramental, sea cual fuese, es a la vez prolongando esa gracia recibida cuando rezamos, cuando pedimos una bendición, entre otras realidades. Vemos así que la adoración a Jesús sacramentado nos ayuda a valorar, a preparar y prolongar la celebración eucarística. Como segundo punto, el numeral anteriormente mencionado define los sacramentos como signos. En efecto, tienen la facultad de comunicar al hombre con Dios. Nos atreveríamos a decir que si los sacramentales son signos, entonces también serían estos actualización de la historia de la salvación en el hoy, en el presente. De ahí que los sacramentales deben considerarlos como parte de la liturgia de la Iglesia, ¿verdad? Son parte, aunque no integral, pero parte de la prolongación de esta misma. Aunque no se traten de los sacramentos, que son las acciones principales de la Iglesia. En cuanto que forman parte de la economía de la salvación, participan también de su propia estructura. La Iglesia en su totalidad remite a Jesucristo, a su misterio pascual. Los sacramentales, por lo tanto, tienen su centro y su origen en el ministerio pascual. Estos nos ayudan también a comprender y a vivir la vida del hombre con sus acontecimientos, santificada por la gracia que emana del misterio pascual. Por eso es interesante siempre encomendarlo hacia esta realidad desde el misterio pascual. No podemos realizar un sacramental independientemente de esta acción salvífica. Dentro de los sacramentales, para que podamos ir enfatizando y no quedemos en el término grande, son muchos y variados, dijimos en un primer momento. Pero podemos clasificarlos en tres aspectos. Están los sacramentales que forman parte de las consagraciones, y vemos ahí algunas imágenes de estos, dedicación de una iglesia, o de un altar, o de un cáliz, la bendición de un abad, la consagración de una virgen, la profesión religiosa, monástica, las diferentes consagraciones ya que hemos hablado, en el cual una persona, de manera libre, a un llamado que Dios hace, pretende disponer su vida al servicio de Dios, pero siempre insertado en el mundo, no fuera, siempre insertado en el mundo. O a la vez también consagramos, reservamos ciertas cosas para el culto a Dios Padre, el cáliz, el altar, el templo, entre otras realidades, Ahí vemos algunas imágenes. Vemos ahí una joven que entrega su virginidad al Señor. Aquí un obispo que está consagrando un altar y una hermana que está profesando unos votos. Me imagino que eso era, al menos que es una ofrenda que esté presentando, pero bueno, por la corona entiendo que esa era su profesión solemne.
Otra de las clasificaciones sacramentales está la bendición. A través de esta bendición se invoca a las realidades divinas para que bendiga ciertos aspectos de la vida, o hay una situación que hoy día podría ser grave, que es el desconocimiento del lenguaje propio de la liturgia. El lenguaje, los signos, los símbolos y los gestos rituales por los cuales la liturgia comunica esa espiritualidad o ese encuentro con Dios o invita a la reflexión. Hoy día, como estamos en un mundo en donde nosotros muchas veces no leemos los signos, no vemos más allá de los signos. Vamos a una iglesia y decimos, hacemos una vista así, está bonita, se sienta, ¿no? Pues no vemos, qué sé yo, en la iconografía que puede presentar, la estructura arquitectónica del templo, los signos que presenta los mismos. No entendemos muchas veces las oraciones eucológicas, ya que hablaron de ellas, la oración de colecta, ofrenda, o la oración poscomunión, porque le corresponde simplemente al cura. Yo simplemente participo. Entonces, hay una pérdida hoy día de esta realidad. Desconocemos mucho el lenguaje litúrgico y por tanto entonces nuestra celebración va careciendo para los fieles de sentido. Al no entenderlo, entonces se torna para mí monótono, se torna para mí aburrido, se torna para mí pesado, se hace cansado. Por tanto, yo prefiero hacer una hora santa con música y brindar luego maíz caqueado que ir a participar de la celebración eucarística, ¿no? Bueno, en el Cibao maíz caqueado, en el sur chenchen van a dar, ¿no? O chacá. Preferimos muchas veces esto por encima de la acción. O muchas veces no, qué sé yo, tenemos hoy día la celebración del Divino Niño y van muchos niños a la iglesia ese día. Van por la celebración, ¿verdad que sí? ¿Y cuándo que el padre va a acabar? Para que me dé mi chocolate, ¿no? Entonces, vamos perdiendo el sentido. Si bien es cierto, los chocolates van a motivar a estos niños a participar, pero no que no sea el centro de la actividad que nos congrega, sino el signo litúrgico. Por eso, cada día el pueblo de Dios se va sintiendo un poco extraño en la celebración litúrgica. Esto no es conmigo, yo no entiendo nada, no me dice nada. Por tanto, entonces van a ir buscando otras realidades que sí puedan comprender, entender y que les sea más cercana hacia ellos. Esto va creando un desequilibrio en esta relación que debe haber entre la liturgia y la piedad popular, en detrimento siempre de la misma liturgia y al igual también para empobrecimiento de la piedad popular. Por lo tanto, deberíamos nosotros, mediante una inteligente y perseverante acción catequética y pastoral, tratar de ir, purificando estas realidades que van aconteciendo. Respecto a este tema, el Papa Francisco, en la Evangelii Gaudium, en el número 125, nos va a decir: para entender esta realidad de la piedad popular o espiritualidad popular, hace falta acercarnos, no simplemente rechazarla, hace falta acercarnos. Con la mirada del buen pastor, que no busca juzgar, sino amar. Solo desde la comunidad, con naturalidad afectiva que da el amor, podemos apreciar la vida teologal presente en la piedad del pueblo cristiano, especialmente entre los pobres. Acercarnos, no rechazarlo, ¿no? Acercarnos. Con la mirada de buen pastor nos aconseja. Y sigue diciendo en la Evangelii Gaudium número ahora 26. Las expresiones de la realidad popular tienen mucho que enseñarnos a nosotros.
y para quienes saben leerlas, son un lugar teológico al que debemos prestar atención, particularmente a la hora de pensar en la nueva evangelización. Nos tiene que enseñar mucho este acontecimiento, este lugar teológico, siempre con la mirada del buen pastor que no busca juzgar, sino amar y de cierta manera purificar y corregir. A modo de conclusión, los sacramentales y las manifestaciones de la religiosidad popular son expresión de una iglesia y un pueblo orante que busca en todo momento y en todo acontecimiento alabar y bendecir a Dios. En efecto, quien bendice la mesa todos los días, le resulta muchísimo más fácil vivir la Eucaristía como bendición. Quien reza siempre que realiza un viaje está preparándose para celebrar su muerte o la de sus hermanos como el gran viaje que lleva a la casa del Padre. La meta de todos nosotros en nuestro peregrinar. Quien participa de la imposición de las cenizas en el miércoles de ceniza entra con mayor sentido en la renovación cuaresmal. En efecto, quien bendice una nueva casa o su negocio sabe reconocer lo que la vida ofrece de gratuito como don de Dios, más allá de nuestros esfuerzos. Quien cada vez que entra en una iglesia se signa con agua bendita que está en la entrada, mantiene el vivo recuerdo que a la iglesia entró una vez para siempre por el poder salvador del agua bautismal. La comunidad cristiana que levanta una iglesia y la dedica al Señor a través de la celebración comprende mejor que la iglesia que el Señor quiere está construida sobre piedras vivas, y si nos ponemos a decir, son muchos otros tantos. En definitiva, la fe es la que da sentido a estos acontecimientos. Por ello, nuestra fe necesita ser expresada, celebrarse, alimentarse y crecer. Debemos tener presente que cuando se pierde el sentido de la fe, se pierde la capacidad también sacramental, cayendo en falsas imágenes y en concepciones desvirtuadas de la fe cristiana, incentivado inclusive en ciertas actitudes mágicos religiosas. En medio de todo esto, el cristiano debe centrar su vida en Cristo a la luz de la palabra de Dios, confiando en los gestos de la iglesia y caminando confiado en la presencia de Dios, presencia ofrecida siempre en los sacramentos, en especial en la Eucaristía, pero confirmada y alimentada en miles de gestos sacramentales. Que Dios nos bendiga a todos.